Hola, le doy la más cordial bienvenida al curso Primeros Pasos, los fundamentos de nuestra fe cristiana. Esta primera lección trata sobre la creación y caída del hombre. Primeramente, le voy a dar unas instrucciones generales. En este curso aprenderemos sobre los fundamentos de nuestra fe de acuerdo a los que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Nuestro principal objetivo es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, así como su obra de salvación en la cruz del Calvario. Usted puede tomar apuntes en un cuaderno y anotar todas las dudas que vaya teniendo en el proceso de estudio. También debajo de este video usted va a encontrar la lección escrita. En ella hay espacios en blanco donde usted puede perfectamente responder las preguntas, tomar apuntes, y así eso le va a ayudar a aprender más y mejor. También puede imprimirla y guardarla en sus documentos. Al final va a encontrar una tarea. Esa tarea es una tarea pequeña que se basa en lo que usted va a aprender durante esta primera lección. Puede enviármela y con mucho gusto se la voy a revisar, así como que cualquier duda que tenga, escríbame con toda confianza y estoy dispuesta a ayudarle en todo lo que esté a mi alcance. Vamos a comenzar viendo esta imagen. Esta es una imagen en la que vemos dolor, miedo, angustia. Tenemos ahí la palabra sufrimiento. Observe bien todo alrededor de estos hombres, lo que está sucediendo. Trate de imaginar por un momento cómo ellos se sienten y lo que está ocurriendo. Aquí tenemos otra imagen. Esta imagen es desgarradora porque vemos viviendas que no son en realidad verdaderas viviendas, no son casas. Vemos una pobreza extrema, niños inocentes ahí, posiblemente sin mayor esperanza, tal vez con hambre, posiblemente en invierno padezcan frío y todos los peligros y todas las cosas que pueden ocurrir en un lugar así. Piense en esta realidad que es la triste realidad de muchísimos seres humanos en el mundo. Ahora vemos esta otra imagen. Vemos una serie de niños que tal vez más que hambre de alimento, tengan hambre de cariño, hambre de dignidad, hambre de propósito en su vida, porque son niños que posiblemente no tienen muchas oportunidades para su futuro. Sabemos que son niños que viven en una gran pobreza, en situaciones sumamente duras, difíciles. Y también vemos esta otra imagen que es un contraste. Podemos ver del lado izquierdo un montón de casas muy hacinadas, bien estrechos los lugares, posiblemente son sitios muy pobres, con muchas necesidades y muchas circunstancias duras, difíciles. Pero a la pura par vemos un gran edificio que tal vez sea un hotel o tal vez sea un condominio, no lo sé, pero se ve lujoso. Hay al fondo una piscina, sin embargo en cada piso, cada uno tiene su propia piscina pequeña. También vemos canchas de deportes y bueno, ahí debe haber toda clase de lujos. Entonces vemos ese contraste entre ambos extremos. Y esta pequeña imagen nos remonta a un pasado lejanísimo, al principio de la creación, cuando todo era armonía y belleza. Por eso vemos ahí leones echados tranquilos al lado de un ciervo que está también muy tranquilo, no está asustado como suelen estar los ciervos ante la presencia de leones. Entonces esto nos lleva a pensar
que no siempre las cosas fueron como las vimos en las imágenes anteriores. Vamos a observar en la palabra de Dios estos pasajes y vamos a poner especial atención a una frase que se repite. Génesis 1:4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:10: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Espero que estén observando muy bien esa frase que se repite. Vamos a ver otras frases más. Génesis 1:18: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:25 nos dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según la tierra, sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así es que vimos que hay una frase que se repite y es que vio Dios que era bueno. Pero aquí hay un pasaje muy especial que dice Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces aquí nos dice que todo lo que Dios había hecho, Él creó aquel universo completo, estrellas, soles, la tierra con los animales, las plantas, todo lo creó, y vio que todo lo que había hecho era bueno, y no solamente dice bueno en gran manera. O sea, lo que nosotros conocemos como excelente. Según Génesis 1, del 26 al 27, ¿qué podemos aprender acerca del hombre en estos pasajes? Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos entonces cómo Dios hizo al hombre a su imagen. Y si lo hizo a su imagen, con mucho más razón, era algo bueno, y bueno en gran manera, ¿verdad? Lo puso a señorear en esa creación hermosa, grandísima que Él hizo. Lo puso ahí como un administrador, porque dice que lo puso a señorear. Si Él es Señor, es el que administra, el que iba a gobernar toda aquella tierra con todas sus riquezas. Dice también: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Él los creó a los dos, a su imagen. Ambos son hechos a imagen de Dios. Entonces, ¿qué atributos de Dios se reflejan en su mayor creación? Porque la creación mayor del hombre, la mayor creación de Dios es el hombre, puesto que lo hizo a su misma imagen. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre, por ser imagen de Dios, tiene sentido moral y espiritual. Eso es una de las primeras características del hombre. Tiene sentido moral y espiritual. Tiene emociones. O sea, al igual que Dios, se alegra, se enoja, se entristece,
es creativo. El ser humano siempre busca crear cosas nuevas. Por supuesto que no tiene la capacidad creativa de Dios, pero sí tiene la esencia creativa y aprecia la belleza. También razona, es un ser inteligente. Se comunica. Vean que ningún animal puede comunicarse como lo hace el hombre. Ellos se pueden comunicar de otras formas, pero el ser humano es el único que se comunica con palabras. Él puede hablar como Dios que habla, así el ser humano puede hablar y toma decisiones. Esto le da una gran responsabilidad al ser humano, porque él puede tomar decisiones para bien o para mal. Entonces vamos a ver en qué consiste precisamente la caída. Génesis 2 y 3 nos habla al respecto. Dice en Génesis 2, 16 y 17. ¿Cuál fue la única prohibición en el huerto de Edén? Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recordemos que Dios puso al ser humano ahí en aquel huerto, en donde él podía señorear, donde él podía hacer a su antojo, podía deleitarse con todas las cosas hermosas que Dios puso a su alcance, pero le puso una única prohibición, y era un solo árbol del cual no debía comer, y ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver qué hace el hombre con esta prohibición. Aparece aquí un sujeto malvado, Satanás, que se hace pasar por la serpiente, viene en forma de serpiente hasta donde está Eva. Y dice Génesis 3:1 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ese con que Dios ya está poniendo en entredicho lo que Dios les había dicho, o sea, los está poniendo a dudar. Y en el 3, del 4 al 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De modo que en este momento la serpiente le atribuye a Dios ser mentiroso. Hace que ellos crean que aquello que Dios les dijo de que iban a morir es mentira, y que más bien la serpiente les estaba dando una gran revelación, algo muy bueno, magnífico para ellos, y era que iban a ser abiertos sus ojos y que iban a conocer, iban a tener conocimiento, sabiduría. Y aquí es donde viene la parte más fuerte. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que la tentación entra por los sentidos. Primero escuchó lo que le dijo, le puso la duda y le puso el pensamiento de que Dios los estaba engañando, de que Dios era mentiroso. Puso ante sus ojos un fruto codiciable, algo que se veía bonito, que se veía apetitoso. Posiblemente se le hizo agua a la boca, pensando en lo delicioso que era ese fruto. Y entonces alargó su mano, lo tomó y comió. Tomó una decisión. Y esa decisión no solamente fue para ella, sino para su marido, el cual también decidió hacerle caso a la serpiente, dudar de todo lo que les había dicho Dios, creer que la serpiente era buena, que Dios era malo,
La serpiente era veraz, Dios era mentiroso, y comen. Ambos comieron del fruto. Precisamente esto nos muestra la diferencia entre tentación y pecado, porque recordemos que Satanás de igual manera le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús no lo hizo. Jesús obedeció a su Padre. Fue muy diferente con Adán y con Eva, que deciden obedecer a la serpiente y entonces con eso hacen un intento por independizarse de Dios. Obviamente no lo logran porque Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas del universo, pero esa fue precisamente la tentación, ser independientes de Dios, poder hacer su vida a sus propias decisiones, a su propio criterio. Dios les había advertido que si comían de aquel fruto, morirían, porque eso era desobediencia. Pero eso ellos no lo creyeron. Ellos prefirieron creerle a Satanás. Entonces pretendieron ponerse sobre Dios y ser dueños de sus propias vidas. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y entonces vamos a ver cuál es el resultado de esta nefasta decisión que tomaron en ese momento Adán y Eva. Esa decisión en donde ellos le dieron la espalda a Dios, donde creyeron a Satanás, donde pensaron que Dios era mentiroso y Satanás era veraz. A partir de ahí hubo una serie de consecuencias o resultados. Génesis 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando dice que fueron abiertos los ojos de ambos, pues sabemos que obviamente no era que ellos tenían los ojos físicamente cerrados, simplemente que se abrieron sus ojos espirituales, los ojos de ellos pudieron ver el mal, porque ellos eran totalmente inocentes. De no haber sido por Satanás, mientras ellos estuvieran ahí en el Edén, en el huerto, ellos no hubieran hecho nada malo, porque ellos no tenían malicia, no tenían maldad, eran completamente inocentes, más inocentes que niños pequeños. Ellos solamente se deleitaban en la presencia y el amor de Dios. Pero en el momento en que ellos deciden obedecer a Satanás, entonces ellos pierden la inocencia y pierden ese sentido de bondad, de pureza, y es donde ellos se dan cuenta de que están desnudos, les da vergüenza y entonces tratan de arreglar el asunto por sus propios medios. ¿Cómo lo hacen? Haciéndose delantales con hojas y cubriéndose con aquellas hojas, cosa que no les sirvió absolutamente de nada, porque Dios todo lo ve. Entonces dice el versículo 8:10: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué tremendo que aquel Dios creador, amoroso, que los puso en un lugar precioso donde todas las cosas estaban a su disposición, con qué amor tratarían ellos a Dios y Dios a ellos, es algo inimaginable. Sin embargo, en este momento ellos no perciben ese amor de Dios, sino que ellos tienen miedo. Posiblemente el miedo era un sentimiento que ellos nunca habían experimentado. La vergüenza tampoco, eso era algo totalmente nuevo para ellos, porque al ser inocentes ellos no conocían estos sentimientos y por eso se esconden, están asustados. Y nos dicen los siguientes pasajes, versículos 12 y 13 de Génesis 3. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Entonces le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En este primer pasaje vemos una reacción muy típica de nosotros los seres humanos. Todos somos así. Cuando cometemos un error, cuando hacemos una falta, cometemos un pecado, lo primero que hacemos es como una reacción casi espontánea, es ver a quién le echamos la culpa. ¿Quién es el culpable? ¿Qué cosa fue la que nos indujo a eso? ¿Qué persona nos incitó? ¿Por qué razón caímos en eso? ¿Quién o qué tuvo la culpa? Sin embargo, aunque ellos trataron de culparse el uno al otro y culpar a la serpiente, eso no tuvo absolutamente ningún efecto sobre Dios, porque Dios conoce el corazón humano y no hay ninguna justificación que valga delante de Él. Veremos más adelante la única forma en que nos podemos justificar. Entonces vemos cómo Él le menciona a Eva el castigo que sufrirá, y también en los versículos 17 y 19 dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos entonces que aquella maldición no solamente cae sobre ellos, que van a tener que trabajar, que van a tener que sudar su frente para poder comer, que esta mujer de ahí en adelante, todas las mujeres tendrán dolores en sus partos, todas estas cosas, ¿verdad? Sino que también la tierra va a recibir tremenda maldición, porque dice que va a producir espinos y cardos. Vimos en la imagen del principio aquellos leones, aquel ciervo en plena paz. Pero ¿cómo los vemos ahora? Vemos los animales llenos de miedo. Vemos a los animales matarse unos a otros. Vemos la naturaleza, terremotos, huracanes, volcanes que echan lava, que hacen destrucción. Toda la naturaleza se volvió hostil. Hubo un cambio radical en aquel huerto en donde todo era paz, armonía, tranquilidad, belleza. Vemos entonces que la maldición no es solamente sobre Adán y Eva, sino sobre la tierra también, puesto que Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Vemos que Él va a tener que trabajar con dolor. No es el trabajo el castigo, sino el dolor, el cansancio, la dureza del trabajo, porque el trabajo existía desde que Dios puso a Adán en el huerto y le dio a administrar, a señorear sobre su creación, sobre la tierra. Ya eso era un trabajo, pero era un trabajo que no le suponía dolor, cansancio ni fatiga, sino solamente satisfacción. Ahora, en cambio, el trabajo es una causa de sufrimiento. Para la mujer, el tener sus hijos es causa de sufrimiento porque lo hace con dolor. Toda la vida de ellos cambió, y lo más negativo de todo es que aunque ellos no murieron en el momento, sí murieron espiritualmente, puesto que ellos perdieron su relación con Dios, sino que también ellos mueren físicamente. En algún momento de sus vidas se les llega el final, y de ahí en adelante todos los seres humanos, desde el momento en que nacemos, ya tenemos nuestra sentencia de muerte. Vamos a morir en algún momento, por alguna circunstancia, todos vamos a morir, y tal vez eso supone el peor de todos los castigos, puesto que la muerte no solamente es el que termina la vida, sino que confiere al ser humano un gran temor,
El temor a la muerte es lo peor que tienen los seres humanos. Todos tenemos ese miedo. ¿Por qué sentimos temor cuando se enferma un ser querido? Porque tenemos el temor de que se muera. Si un padre o una madre ve a su hijo con una motocicleta corriendo a toda velocidad como loco, siente temor. ¿Por qué? Porque sabe que se puede matar. Así cuando un padre y una madre envían a su hijo a la guerra y se quedan llorando, sufriendo, y de ahí en adelante no tienen paz hasta verlo regresar. ¿Por qué? Porque saben que lo pueden matar en la guerra, puede morir. De modo que el miedo a la muerte es el peor castigo que tuvo la humanidad después de la caída. Génesis 3, 23, 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que el ser humano no iba a tener acceso a esa vida, que era la vida eterna, por su propia cuenta. No iba a tener acceso por su propia cuenta, sino que ese camino estaba sellado. Había guardas ahí cuidando que el ser humano no entrara. Y así como había tomado el árbol del conocimiento, que no tomara el árbol de la vida. Más adelante veremos cómo la humanidad recupera este acceso a la vida. Entonces vemos aquí, como consecuencia de la caída, se rompieron 4 relaciones. La principal relación que se rompió fue la relación con Dios, por supuesto, puesto que se crea todo un abismo entre Dios y el hombre. Ya el hombre no puede llegar a Dios. Hay una enemistad prácticamente entre Dios y el hombre. Él no puede entrar libremente ante Dios como lo hacía cuando estaba en el huerto. Se rompe, por supuesto, la relación con la naturaleza, la cual, como dijimos hace un rato, se vuelve hostil. Ya él no puede convivir en la naturaleza sin temor. Hay fieras, hay espinos, hay veneno. Aquella imagen que vimos de armonía en el Edén ya no se verá más, porque todo es angustia, todo es dolor, todas las cosas son difíciles. Para el ser humano, la vida se le convierte en un constante sufrimiento porque tiene que trabajar duro para poder dar de alimentar a sí mismo y a su familia. Hay pecado, hay miedo, hay tentaciones, hay peligros, de todo, ¿verdad? De todo. Entonces esa relación quedó totalmente destruida. La relación consigo mismo. El ser humano pierde su identidad como hijo de Dios, pierde su dignidad y él se llega a sentir totalmente solo y miserable en la tierra. Y por supuesto se rompe la relación con los demás, desde la relación que se rompió en ese momento con Eva hasta de ahí en adelante sus hijos. Vemos cómo sus hijos Caín y Abel se llevan mal. Caín mata a Abel y de ahí en adelante hasta la fecha vemos las relaciones humanas siempre en constante conflicto, desde los hogares hasta las naciones, las guerras, las cárceles llenas de gente que mataron, que robaron, que asaltaron, porque las relaciones humanas están destruidas. Entonces aquí vemos un resumen de estas 4 relaciones. Primero, la relación con Dios, que es la muerte espiritual. Segundo, la relación consigo mismo, que es la pérdida de dignidad, integridad y respeto por sí mismo. Tercero, la relación con su mujer y con otras personas en general. Y cuarto, la relación entre el hombre y la naturaleza. Como resultados visibles de esa caída podemos ver
cualquier noticia, cualquier situación, cualquier ciudad, cualquier pueblo, vemos todas las cosas que ocurren por causa de la condición humana. Guerras, hambres, conflictos de toda clase. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que decía hace un rato. Lo peor que nos pasó después de la caída de Adán en el huerto fue la muerte, tanto la muerte espiritual como la muerte física. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un pasaje muy alentador en medio de todo lo que hemos estado hablando, que todo suena bastante negativo, bastante feo, pero aquí viene una frase que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Estamos hablando de muerte, pero aquí se nos habla de vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir que hay esperanza. Hasta aquí la lección. Este es el versículo que vamos a memorizar esta semana. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es muy importante memorizar este pasaje y comprenderlo. Tratar de visualizar todo aquello que Dios hizo y que Él mismo dijo que todo era bueno en gran manera. Y lo podemos comparar con las imágenes que hemos visto y las que vemos a diario en los diarios, en la televisión y en todas partes, y vemos el contraste, la gran diferencia. Vamos a memorizar esta semana el nombre de estos libros, porque es muy importante que conozcamos cómo se llaman todos los libros de las Escrituras y el orden en que aparecen. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios. Luego viene el libro de Hechos, Romanos y Primera de Corintios. Vamos a memorizarlos esta semana. También vamos a leer las Escrituras, que este es uno de los ejercicios espirituales más importantes que podemos hacer. Todos los días hagámonos el plan, alguna hora del día, de leer la Biblia. Y como son 7 capítulos aquí, podemos leer un capítulo de Mateo cada día. Mateo del 1 al 7. Todos los días leemos un capítulo, y no solamente lo vamos a leer, sino que vamos a meditarlo, vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento y podamos comprenderlo. Y además de comprenderlo, que lo podamos poner en práctica. Aquí tenemos la tarea de que les hablé al principio. Dice: redacten aproximadamente media página, usando por lo menos un versículo bíblico, la respuesta a la siguiente situación. Usted es un profesor en un colegio de secundaria. Un joven que sabe que usted profesa la fe cristiana, de modo sarcástico, le dice la típica pregunta: ¿por qué, si ese Dios en quien usted cree es tan bueno y poderoso, permite que pasen tantas cosas malas en el mundo? ¿Cómo puede decir que ama a la gente y no le importa ver niños morir de hambre, de sida y en horribles guerras? Imagínese usted en esta situación. De hecho, yo he estado en esta situación cuando he estado dando clases. Más de un joven o más de una persona en la calle me ha dicho: ¿cómo es que ese Dios es tan bueno y permite esto y esto y esto? Y viene la pandemia y todo el mundo: ¿cómo Dios permite esto? Bueno, hoy ustedes en esta tarea van a pensar qué le responderían a esa persona que les hace esa pregunta, y con base en lo que hemos aprendido hoy, cómo Dios creó todas las cosas, qué quería Dios que nosotros hiciéramos, cómo somos nosotros, cómo reaccionamos. Medite bien sobre todo lo que Dios nos revela a través de su palabra en esta lección y trate de redactar una pequeña respuesta para esta gran pregunta. Y como práctica, en esta semana ore y medite sobre la creación de Dios y todo lo aprendido.
Recuerde que lo más importante de este estudio es conocer más a Dios y su voluntad para nuestras vidas. No es cuántas cosas aprendemos y estudiamos, sino cuántas ponemos en práctica. De eso se trata, ¿verdad? Muchas gracias. Que tengan una feliz semana.